Aquí está, ya comenzamos a grabar. Bueno, tengan todos y todas buenas tardes, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido pues un buen inicio de semana, ¿verdad? Pues sean bienvenidos a una clase más de programación orientada a objetos. Nosotros somos la sección número 3 y pues si no mal recuerdo, hoy es martes 22 de marzo. Así que bueno, ¿verdad? El tema que nos reúne el día de hoy, pues hoy es la clase teórica número 3. Continuamos, ¿verdad? Con introducción a la orientación a objetos. Hoy vamos a ver más conceptos esenciales, ¿verdad? Como qué significa métodos accesores, métodos mutadores, qué son las propiedades en el punto .NET, qué significa el principio de responsabilidad única. No sé si alguien de aquí ya lo ha escuchado. A lo mismo como otros conceptos de la sobrecarga, y ya vamos a entrar a lo que es la parte estática. Eh, Esa no sé si nos va a alcanzar el tiempo para verla toda, ¿verdad? Porque son varios conceptos, pero por lo menos los métodos de clase creo que sí los alcanzamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues antes de entrarle a la clase, solo un comentario, ¿verdad? Siempre, bueno, dos comentarios. Uno, recordemos que las consultas vía Meet pues ya están disponibles, ¿verdad? Entonces los instructores ya se encuentran ahí, pues esperándolos en los horarios que están ahí, ¿verdad? Para resolver sus dudas. Así que pues lleguen, ¿verdad? Ocúpenlos, háganle valer ahí las horas sociales, que suben esas horas sociales con consultas, ¿verdad? Ese es un anuncio. La otra es, pues bueno, solo no cae mal el recordatorio, ¿ve? Hoy es la semana 22 de marzo, así que pues hoy todo es virtual. Esta semana todo es virtual. Nos volveríamos a ver el jueves y siempre los viernes, ¿ve? Los viernes siempre vamos a tener esos cortitos, ¿ve? Una curiosidad, ¿qué tal sintieron el cortito del viernes pasado? ¿Verdad? Esperaría que, eh, ¿qué tal? ¿Cómo lo sintieron? Quiero ver, Cristian menciona la puntuación del corto teórico. ¿Cuál corto teórico, Cristian? Tenemos los cualitativos y tenemos los prácticos. Los prácticos, esos los instructores, tengo entendido que en el momento ya los calificaron. Todavía no lo hemos subido al sistema. Todavía no me han pasado las notas. Ya les voy a preguntar ahí. El cualitativo ya se empezó a calificar. Tengo entendido que ya están entre un tercio y dos tercios de las notas ya listas. Hace falta todavía otro tercio por ahí de que falte por calificar. Quiero ver. Ahí está, José confirma que él ya se lo calificaron. Hay unos y otros no, estamos en el proceso de calificar. Estén revisando constantemente ¿cómo se llama? Su Moodle. Me atrevería a decir que para mañana en la tarde, tarde-noche, ya van a estar todos los cortos cualitativos 2 calificados. Y pues eso, Rodrigo menciona que sintió que fue una retroalimentación. Perfecto, sí, es el objetivo, ¿verdad? Corto cualitativo, pues también es como complemento de clase, ¿verdad? Espero que todo esté bien. Así que bueno, pues sin más demora, voy a quitar mi camarita y empezamos pues la sesión de hoy. Una pequeña agenda, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a ver 4 cosas principalmente. La primera pues la evolución de los atributos, ¿verdad? Ya conocimos la versión vainilla, ¿verdad? La versión original de cómo se trabajaba con los atributos hace ya un tiempo, pero vamos a ver cómo esto ha evolucionado, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué son las propiedades. Eh, En un segundo momento vamos a ver la responsabilidad única. Ahora vamos a ver dos conceptos muy importantes que ya les hice un pequeño spoiler, ¿verdad? Ya los compañeros, alguno que otro en la sección, en la clase pasada, la cohesión y el acoplamiento, ¿verdad? Aquellos que me preguntaron ya se recordarán que se los mencioné. El punto 3 será la sobrecarga, ¿verdad? ¿Qué significa que algo esté sobrecargado? ¿Verdad? Y por último vamos a tocar qué es estático. ¿Verdad? Se recuerdan de que en las primeras sesiones yo les decía, confíen en mí, por dogma de fe ustedes pongan estático porque va a funcionar. Pues ahora vamos a empezar a desmenuzar la parte estática. No sé si vamos a alcanzarlo a cubrir todo hoy porque son varios conceptos. Si no, lo terminamos en la clase del jueves. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Así que bueno, vean, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Todo está en orden, muchachos, jóvenes? Gracias, Rodolfo. Perfecto, Elías y Rodrigo también. Bueno, pues comencemos, ¿verdad? Muchas gracias ahí.
Vaya, los atributos, si se recuerdan, ¿verdad? Nosotros lo comentábamos en la clase pasada. Los atributos son variables, ¿verdad? Son aquellos elementos básicos de una clase que nosotros pues utilizamos sustantivos, ¿verdad? Son variables. Por ejemplo, digamos, para una persona, pues pudiera ser edad, pudiera ser el nombre, el DUI, color de piel, estatura, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para un dispositivo pudiera ser cantidad de memoria RAM, pudiera ser precio, marca, modelo, eh, modelo del procesador, etcétera. Para un libro pudiera ser título, autor, cantidad de páginas, idioma en que está escrito, etcétera, etcétera. Entonces, son todas aquellas pues, variables, ¿verdad? Datos, ¿verdad? Que nosotros queremos almacenar de, de una clase, ¿verdad? Y usamos sustantivos. Va, esto es lo contrario de los métodos. ¿Va? Los métodos eran acciones, ¿va? Los métodos eran verbos. ¿Va? Ahorita estamos tocando solamente los atributos. Va, entonces vinieron los atributos, ¿verdad? Hace ya un par de años y evolucionaron. ¿Verdad? Los atributos dijeron, oye, necesitamos algo llamado setters y getters que nos hagan compañía. ¿verdad? Entonces leo esta frase que está aquí. Es una buena práctica crear métodos llamados getters y setters para los atributos de nuestras clases. Por ejemplo, digamos, tenemos aquí un código. Por cierto, digamos, este codiguito sea una librería. Espero que se mire más bonito. Va, tenemos un código aquí, tenemos un atributo que, por cierto, se acuerdan que yo les comenté, los atributos, la gran mayoría del tiempo los vamos a declarar privados. Se recuerdan que se los comenté. Entonces tenemos marca, por ejemplo, marca está privado, un private string marca, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a conocer como setters y getters, ¿verdad? Son métodos que nos permiten pues, acceder al dato o modificarlo. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el get. La sintaxis sería get y a la par el nombre del atributo, es decir, si es marca, entonces get marca. Traduciéndolo al español sería obtener marca. Entonces ahí podemos ya suponer ¿verdad? que es un método público del mismo, el tipo devuelto por este método es el tipo de dato de nuestro atributo, ¿verdad? El nombre es get acompañado del nombre del atributo, ¿verdad? No tiene ningún parámetro y lo único que hace es retornarlo, ¿verdad? Esto es un getter. Podemos ver otro similar aquí, digamos, tengo otro atributo que se llama edad, es un tipo entero, es privado, ¿verdad? Privado por el principio de encapsulamiento. Entonces un getter, ¿verdad? Sería público, por definición, ¿verdad? Int, es decir, el tipo de dato devuelto por este método es el mismo tipo de dato de mi atributo. Get, ¿verdad? Get acompañado del nombre, si es edad, entonces get edad. No tiene ningún atributo, perdón, no tiene ningún parámetro. Y luego return edad. Entonces, estos son los getters, ¿verdad? El nombre en español no es muy bonito, se llama métodos accesores, ¿verdad? Entonces suena más fácil de pronunciar un getter, ¿verdad? Pero es lo mismo. Si yo les digo métodos a accesores o getters, es lo mismo. Ahora, también están los hermanitos de los getters, que son los setters. Los setters tienen la siguiente sintaxis. Está public, ¿verdad? Por ser un método. Está void, ¿verdad? Porque el objetivo, ¿verdad? Va a ser modificar mi atributo. Va a ser modificar el dato de mi atributo. Entonces void, porque no va a devolver nada. Luego el nombre va a ser set acompañado del nombre del atributo, ¿verdad? Si es marca, entonces set marca. Si es edad, entonces set edad, ¿verdad? Y después vamos a tener un parámetro, ¿verdad? Que tiene que ser el mismo tipo de dato. Si es string, string, si es entero, entero. Si es lo que sea, pues va a ser el mismo tipo de dato. Y después pues vamos a pedir un valor y entonces lo que vamos a hacer es actualizar, ¿verdad? Vamos a modificar el valor actual de mi atributo con el nuevo valor, ¿verdad? Con el valor que se ve. Entonces aquí estoy cambiando la edad en el de la derecha y aquí estoy cambiando la marca en el de la izquierda. Entonces a esto nosotros lo vamos a conocer con el nombre de un setter, ¿verdad? Nuevamente el nombre en español tampoco es tan bonito, ¿verdad? Es un método mutador de muta, de que cambia, ¿verdad? Son métodos accesorios y métodos mutadores. Eh, Será más bonito que setter, ¿verdad? La verdad es que sí. Eh, ¿Me doy a entender con esto, muchachos? ¿Me explico? Ya los habían visto antes. Aquí pongo este logo que más de alguno reconocerá. ¿De qué es este logo que está aquí?
Exactamente, como mencionan los compañeros, este es el logo de Java. Mira, estos volados nacieron con Java y los adoptó .NET. Si alguien ya ha tomado un curso de Java antes, no sé si alguien de aquí ya lo ha hecho, pues no me dejará mentir, vean. Esto se utiliza. Es el pan de cada día ahí. Cristian menciona, podía repetirlo el mutador, con todo gusto, Cristian, no hay ningún problema. Vaya, los getters y los setters, pues no es nada más que métodos que permiten obtener el valor de mi atributo y modificarlo. ¿Verdad? Entonces, el atributo como tal es privado, pero mis métodos van a ser públicos. Es decir, yo aquí lo obtengo con el getter, get es obtener en español, y set es como setear, es como modificar, como actualizar, como configurar en español. Entonces con el get obtengo el valor actual y con set lo cambio. Y pues esa es la sintaxis. Esa es la razón de ser de los setters y los getters, porque si mi atributo es privado, pues yo desde fuera, pues tampoco puedo tener mucho, no puedo tener acceso al atributo. Entonces lo hago a través de los setters y los getters. ¿Respondo la duda, Cristian? ¿Estamos bien? ¿Los demás compañeros? Perfecto, Cristian. Ok, espero que eso esté claro, porque en la continuación, el siguiente paso en la evolución de los atributos son las propiedades, ¿verdad? Vino C Sharp 3.0 y dijo, bueno, la verdad es que yo estoy aburrido de estar haciendo esto a cada rato. O sea, es a cada rato que yo tengo que estar escribiendo las mismas líneas, ¿vale? El atributo, que el getter, que el setter, vea, se volvió algo tan trivial, algo tan común, que yo lo tenía que escribir a cada ratito. Y por ejemplo, ¿cuántas líneas de código hay aquí? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, entonces si mi clase tenía 5 atributos, bueno, solo ahí ya eran 35 líneas de código. O si mi clase tenía unos 10 atributos, pues solo ahí eran 70 líneas de código. Entonces vinieron, verán, los creadores de C Sharp 3.0 y dijeron, bueno, la verdad es que está aburrido estar escribiendo esto cada rato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no creamos, vea, una forma de escribirlo así resumido, vea, de escribirlo un poco más resumido? Entonces crearon las propiedades. ¿Vea? Las propiedades no es nada más que todo esto que acabamos de ver, ¿vea? Es exactamente la misma lógica, pero de una forma más resumida. ¿Vea? Esto está en .NET. Aquí sí, no sé si esto tiene un análogo en Java, que no les sabría decir, pero en C Sharp se maneja de esta manera ya de hace un tiempo para acá. Entonces la sintaxis es la siguiente. Vamos a declarar el public, ¿verdad? Luego el tipo de dato, ¿verdad? De nuestra variable, de nuestro atributo, mejor dicho. Después el nombre de nuestro atributo. Y luego entre llaves escribimos get y después set, ¿verdad? Seguido por un punto y coma. Entonces, por ejemplo, en estas 3 líneas, ¿verdad? Estamos resumiendo lo que nos hubiera tocado escribir 3 veces esto. Es decir, ¿cuánto es 3 por 7? Sería 21. Entonces, 21 líneas de código las estamos resumiendo en 3 líneas de código. ¿Verdad? Entonces, veamos un poco esto. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí mi clase de vendedor, digamos. Mi clase de vendedor es una clase que tiene 3 atributos. Tiene un ID, un nombre y ventas, ¿verdad? La cantidad de ventas que ha realizado este vendedor. Tengo aquí 2 constructores, ¿verdad? Tengo un constructor que almacena el ID, que almacena el nombre del vendedor e inicializa ventas a 0. Y también por el otro lado tengo otro constructor, ¿verdad? Que es el full personalizado, ¿verdad? Agarra ventas, ¿verdad? Y lo actualiza también. Y tengo otro método que lo que hace es realizar ventas. Entonces, aquí lo que tengo yo es ya un setter y un getter para cada uno de estos. Quiero ver, alguien hace una pregunta. ¿Se le puede dar un poco de zoom? Claro, por supuesto. ¿Está mejor? Está mejor aquí, espero que sí. Vale, entonces, perfecto, Alberto, estamos ahí. Vaya, entonces, ¿verdad? Entonces, aquí tengo
los tres atributos, tengo los tres getter, tengo los tres setter, ¿verdad? Tengo dos constructores y tengo un método, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, para empezar, aquí estamos, bueno, mover al main, sería program.cs. Entonces, por ejemplo, digamos, yo aquí tengo vendedor, una persona igual a new vendedor, ¿verdad? Mi vendedor tiene la ID 1 y se llama Juan, ¿verdad? Y yo mando a llamar el método, una persona punto realizar venta. Entonces, en ese momento lo que va a pasar es, ¿verdad? Como ventas lo inicialicé en cero, entonces viene y ahora ventas se aumenta el valor, ahora ventas va a valer 1. Chivo, entonces ahora, ¿cómo puedo usar yo los getters y los setters? Los utilizo de manera implícita al hacer esto. Al yo poner una persona que es el objeto que yo instancié, ¿verdad? Pongo el objeto, punto, y el nombre de mi atributo. Entonces aquí estoy utilizando de forma implícita mi getter. Aquí estoy utilizando de forma implícita el getter de ventas. En la línea 15 yo estoy utilizando de forma implícita el setter de mi atributo ventas, ¿verdad? Y aquí estoy utilizando de forma implícita el, el getter de ventas. Entonces, como les digo, ¿verdad? Lo que sucede detrás del telón es esto. Ya les voy a mencionar, ya les voy a hacer un poco más detalle, ¿verdad? Pero adentro lo que tenemos es un atributo privado, un setter y un getter, solo que pues lo tenemos todo resumidito, ¿verdad? Es para escribir menos código y tener siempre la misma funcionalidad. No sé si me doy a entender, Jorge. ¿Soy claro con esto? Quiero ver, creo que alguien hizo una pregunta aquí. Eh, David pregunta, propiedad es todo, atributo que tiene ser y getter. Exactamente, una propiedad, si lo vemos como en forma de ecuación, ¿verdad? Propiedad sería igual a un atributo privado más un getter público más un setter público, ¿verdad? Todo convenientemente en una sola línea de código en lugar de escribir variables. Ahora bien, les quería mostrar esta imagen que está aquí. El Rider pues nos trae un shortcut, un atajo sería, ¿verdad? Un atajo para poder escribir esto más rápido. Lo voy a escribir por aquí, ¿vale? Vale, permítanme. Ah, es cierto, que está otra cosa. Ni modo. Vaya, ¿en qué estaba? Ah, sí. Vaya, voy a abrir otra solución. Abramos aquí, pongamos ejemplo, eh, ejemplo propiedades 20 de marzo. José, yo utilizo la versión vainilla, no tengo ninguna extensión, José. Más adelante, lo que vamos a utilizar son los paquetes Nugget, ¿verdad? Que eso sí nos van a servir para conectarnos a bases de datos y otras cosas. Pero yo utilizo la versión vainilla, José. Vaya, ahora, una pregunta, hagamos una clase. Menciónenme alguna entidad, algo que no sea, algo que ya hayamos mencionado. ¿Alguna clase que se les ocurra, muchachos? Ahorita vamos a ver, José. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer eso de las propiedades. Menciónenme alguna cosa, un producto, un, un producto, vea, ¿qué les parece? Va. Me voy aquí a mi proyecto, le doy clic derecho y le voy a dar añadir clase y voy a poner producto. Va. Ahora les pregunto, ¿qué atributos debería tener un producto? Se me ocurre nombre, precio, fecha de vencimiento, tal vez. ¿Qué se les ocurre? Un código de barras, menciona el IDES. El ID también. El ID menciona a Michelle, exacto. Nelson menciona garantía. Vaya, ahí tenemos ya varias. Veamos. Empecemos por el ID, ¿qué les parece? Así como les... Uy.
así como les sugiero aquí en esta imagen, lo que tenemos que escribir es las letras de propiedad o property en inglés. Entonces yo escribo P, R, O, P, ¿vea? Entonces si se fijan me salen dos posibilidades. La propiedad como tal y otra propiedad un poco más, un poco diferente. Esta la voy a tocar dentro de unos 20 minutos. Veamos la propiedad más vainilla, ¿verdad? La más tranquila. Entonces le doy tab, ¿verdad? En mi teclado yo presioné tab y entonces me salió esto. Ahorita me está preguntando, oye, ¿qué tipo va a ser? Así que si es ID, ¿qué podemos poner de ID? Digamos un entero. ¿Verdad? Y presiono type y después pongo ID. Listo. Entonces, entonces ahora en un par de segundos, pues yo ya creé mi atributo. O sea, yo dentro de esto, lo que tengo es un atributo privado que se llama ID y además yo tengo un setter y tengo un getter, ¿verdad? Todo en una sola línea. Ahora, por ejemplo, yo tengo fecha de vencimiento. No sé si ya les había mostrado ese tipo de datos. Ah, no, pero es prop. Escribo prop, luego presiono tab en mi teclado, me sale esto. Por ejemplo, si yo quiero poner fecha de vencimiento, ¿qué tipo de dato debería ser? Si fuera C++, pudiera ser una cadena de texto, un string. Pero ¿alguien de aquí conoce algún tipo de dato más apropiado para fechas en .NET? David menciona date. Estás muy cerca, David. Cabal, Rodrigo nos menciona datetime. Existe un tipo de dato que se llama datetime. Es para fechas y para horas. Aquí puedo poner fecha vencimiento, por ejemplo. Y listo, pues ahora yo ya tengo otra propiedad, ya tengo mi atributo, tengo mi ser y tengo mi getter. Y pongamos uno más, precio, digamos. Escribo prop, escribo double y después pongo precio. Bueno, si soy ortodoxo, debería ser tipo decimal porque va a ser dinero, ¿verdad? Pero eso lo voy a tocar hasta después. Vale, vamos ahorita hacer un precio. Chill. Bueno, entonces ahorita ya lo que tenemos aquí son las propiedades. Yo ahorita ya tengo tres atributos, con tres getter, tengo tres setter. De hecho, no recuerdo si ya se los había mencionado, jóvenes, la forma resumida de hacer los constructores. Yo escribo setor, ¿ya? Y entonces me dan dos posibilidades, ¿va? Está setor y está setor P. Si yo escribo setor, que sería de constructor, ¿ya? Entonces me da y presiono tab en mi teclado, pues me da el constructor sin nada, ¿verdad? En cambio, si yo escribo sector y selecciono la segunda opción, ¿verdad? Que sería sector P, esa P es de parámetros, ¿verdad? Parámetros de construcción. Entonces me da un constructor, ¿verdad? Con todos los atributos que yo tenga. Después esto se los menciono pues para que sean más productivos, para que sean más rápidos, ¿verdad? Más eficientes para escribir sus propiedades y sus constructores. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿He sido claro con esto? Perfecto. Pablo menciona que se puede repetir con todo gusto. Bueno, lo que mencionaba es lo siguiente. Va, hagámoslo con otro ejemplo. Dígame alguna otra clase. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hola, hola. ¿Tienen sueño todavía del almuerzo? Yo también, pero hay que trabajar, ¿verdad? Así que dígame una clase. Llamémosle, ¿qué? Empleado. Empleado menciona a Carlos. Gracias. Empleado. ¿Qué cosas tiene un empleado? Tiene ¿cómo se llama? Un salario, un puesto, un nombre, un departamento, un ID también. Bueno, digamos, un carnet, pongámosle, un ID. Para empezar, yo voy a escribir prop para las propiedades. Escribir prop.
presiono Tab, entonces yo digo, string, y después yo le presiono carnet. Chivo. Ahora tiene un salario, ¿va? Vuelvo a escribir prop, presiono Tab, el salario le pongo double, le pongo salario. ¿Va? Después vuelvo a escribir, prop, y con nombre, digamos, ¿va? Presiono Tab, string, después presiono nombre, ¿va? Chivo. Y bueno, entonces ahora yo quiero hacer un constructor, solo que me da un poco de flojera escribirlo completo, ¿va? Entonces yo escribo setor, ¿va? Setor es una abreviatura de constructor, que sería constructora en inglés. Y les comento que hay dos posibilidades. Está el constructor así normal y está el segunda opción, que es constructor P. Esa P viene de parámetro o parameter en inglés. Entonces yo selecciono esta segunda opción y presiono Tab en mi teclado y entonces pues listo, ya me salió todo el constructor, ve ahí puedo hacer mi clase pues más eficiente. ¿Me doy a entender? ¿Qué les parece esta funcionalidad del Rider? Para responder la pregunta de David, no sé si el Visual Studio lo tiene. La verdad es que desde que conocí el Rider ya casi no he usado Visual Studio, así que no te sabría decir. Eh, no sé, ya, no sé si ya lo trae. Bueno, en defensa de Visual Studio, pues si algún día ustedes hacen alguna aplicación bien grande, o sea, digamos que sea bien compleja y que tenga un montón de cosas, pues yo siempre preferiría Visual Studio para ese tipo de cosas. Eh, digamos, Rider sirve para toda aplicación pequeña o mediana, pero sí, si ya van a hacer algo pues súper robusto, pues ahí sí, váyanse por Visual Studio. Bueno, bueno, entonces, ¿estamos claros con las propiedades? Sí, todo bien. Perfecto. Vaya, entonces, ahora bien, vea, ustedes podrán decir, bueno, pues, ¿qué hay detrás del telón de esto? Entonces, es la siguiente diapositiva. ¿Qué hay detrás del telón de las propiedades? O sea, ¿qué sucede cuando yo le presiono Tab? Ahí, vea. En realidad, lo que sucede es esto que tenemos aquí en la imagen de arriba. En realidad, lo que hace .NET, pues, es crear, pues, todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos un atributo que le hace privado, y después tenemos un getter y un setter, solo que ellos lo escriben de una forma algo resumida. Vaya, pero lo getters, alguien me puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero ocupar los getters y los setters como, y quiero añadir alguna funcionalidad? Quiero personalizarlo, digamos, quiero añadir una validación de datos, quiero lanzar algún error, por ejemplo. Entonces, ¿se pueden personalizar? Sí, se pueden personalizar. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí les doy dos ejemplos. Es decir, el 99% del tiempo ustedes lo que van a usar es esto, ¿verdad? Pero si alguna vez lo amerita, ustedes pueden personalizar sus getters y setters de esta forma. Por ejemplo, ustedes pueden hacer este. Por ejemplo, public strict name, ¿verdad? Y hacer una comparación. Aquí está nuestro queridísimo amigo, el operador ternario. Está, si el nombre que me quieren dar no es nulo, perfecto, entonces es válido, ¿verdad? Entonces lo voy a guardar ahí. Pero si es nulo, entonces en vez de guardar un puntero a nulo, es decir, una referencia nula que me pudiera dar error después, entonces yo voy a guardar NA. O por ejemplo, veamos este otro ejemplo que tenemos acá. Yo tengo un atributo privado que se llama mes, que por cierto lo puedo inicializar de un solo aquí, no se los recomiendo, pero lo puedo inicializar de un solo aquí. El getter es normal, pero en el setter tengo aquí, si es mes, tiene que estar entre 1 y 12, ¿no? Entonces, aquí yo pongo if, si mi valor es entre 1 y 12, entonces lo actualizo. Pero si alguien me quisiera guardar algún dato que esté en un dato que no sea entre 1 y 12, entonces no lo voy a guardar. Entonces, es posible personalizar los setters y los getters, ¿verdad? Por ejemplo, ahí menciona Christian, ¿verdad? Pudiera ser un formulario, ¿verdad? Cuando ya toquemos la parte de interfaz gráfica, pudiera esto servirnos de validaciones. Es decir, que si el usuario escribe algo ilógico, entonces no guardarlo. Entonces, eso lo podemos hacer en nuestro setter y nos getter, ¿verdad? O por ejemplo, para el setter puede hacer una validación. Por ejemplo, para el getter pudiera ser ponerle algún formato, es decir, algún formato de dinero, por ejemplo, cosas así.
Pero como les menciono, esto no es muy común que lo vayan a hacer. ¿Ya? Lo más normal sería pues utilizar las propiedades pues tal cual como lo hicimos en el pequeño ejercicio anterior. Pero pues, quien quita y algún día ustedes se recuerden de mí y digan, hey, esto me puede ahorrar trabajo. ¿Me doy a entender? ¿Está bien? ¿Ven la utilidad de utilizar propiedades? Alguien me pudiera decir, fíjate de que yo prefiero el Java y entonces, por ejemplo, digamos, yo pudiera decir, yo voy a hacer esto privado, ¿ya? Y yo voy a empezar a programar los seres y los getters y toda la onda. Sí, sí se puede, hacerlo como que, qué huevo. Pero usemos pues lo que ya nos trae el lenguaje. ¿Ya? Y pues eso, entonces después yo desde el program, yo puedo venir aquí, yo digo, bueno, empleado, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Elías igual no empleado, él tendrá un carnet, no sé, Elías Daniel 01, digamos, salario, pongámosle 1500 ahí a Elías y el nombre sería Elías. Vaya, entonces, después yo puedo poner, ¿verdad? Elías, digamos que le aumentaron el salario, más igual a otros 500, por ejemplo. Uy, pero es justo salario. ¿Ya? Y después yo puedo poner, ¿verdad? Console.writeLine salario. Elías, punto, que por cierto aquí ya tengo acceso. Se fijan, carnet, nombre, salario. O sea, ya me da acceso aquí. Hasta me dice el tipo de datos aquí a la derecha. La verdad es que el Rider es bastante amigable. Entonces yo pongo salario y lo ejecuto. Rodrigo menciona, en todo caso, esos datos que estamos recogiendo se podrían enviar a una base de datos. Sí, sí, para trabajar con base de datos vamos a hacer otro par de cosas extras, ¿verdad? Pero sí, en cierta instancia sí se pudiera. ¿Qué tenemos? Y pues eso, pues aquí estamos utilizando, mira, este es un setter, un método mutador. Pero es que en español no suena muy bonito. Aquí estoy usando un getter, un método accesor. Entonces, esas son las propiedades y los seres y los getters. ¿Dudas? Es que alguien más escribía, Eduardo dijo, se parece mucho a los structs. Eh, sí, la verdad es que, digamos que las clases son como una evolución natural de las structs, ¿verdad? Solo que ahora, pues, digamos, un struct hubiera muerto aquí, por ejemplo. Pero ahora ya las clases, pues, tienen muchas más cosas, ¿verdad? Tienen constructores, tienen métodos, tienen herencias, tienen muchas más cosas que las structs ya se quedan cortas. Pero sí, sí podemos verlo como un tipo de dato. Por cierto, que las structs, bueno, ya que menciona ahí, Eduardo, las structs no dejan de desaparecer. Las structs siempre van a seguir existiendo. Por ejemplo, aquí puedo poner struct, ¿verdad? Yo puedo seguir declarando un struct eh, libro, por ejemplo, string, nombre, eh, int, páginas. O sea, las structs siguen existiendo, ¿verdad? O sea, poder, nosotros pudiésemos seguir utilizando structs, ¿verdad? Ok, antes de continuar con el siguiente tema, me doy a entender con qué es un setter, con qué es un getter y qué es pues, las propiedades y todo. Y que David menciona, ¿el puntero existe? Sí, sí existen los punteros. Vea, aquí hay un puntero, solo que está de forma implícita. Vea, nosotros ya no lo manejamos. Pero como mencioné yo un par de clases antes,
¿verdad? Aquí en realidad, aquí tenemos una variable que solo almacena la dirección de memoria de donde está almacenado todo nuestro objeto, ¿verdad? Aquí realmente existe un puntero, ¿verdad? Pero no lo manejamos directamente. No se puede usar directamente tal cual como lo usamos en C++, no, ¿verdad? Sería de una forma más diferente, más implícita. Pero sí, todas aquellas cosas que se miraban en C++, todas aquellas estructuras dinámicas y todo eso, siempre se pueden emular aquí. Siempre se puede hacer. Solo que ya con objetos, ¿verdad? Ya no con lo que mirábamos antes. Ok, bueno, entonces, pues habiendo visto eso, solo voy a tomar un poquito de agua y pasamos a la parte más teórica de la clase. Ahí está. Vaya, ¿alguien aquí ya ha escuchado el término responsabilidad única o la palabra cohesión? ¿Sí? ¿No? David dice que le suena. Si no lo han escuchado, no se preocupen. Es un concepto meramente de orientación a objeto. Vaya, eh, quiero ver cómo abordo esto. Vaya, para empezar, la palabra cohesión. ¿Qué significa cohesión? Al igual que ustedes en este momento, pues la primera vez que yo vi esa palabra, yo me quedé como, bueno, ¿y qué significará la palabra cohesión? ¿Verdad? No es una palabra que se utilice tanto en la vida cotidiana. Entonces yo dije, bueno, entonces busquemos en la Real Academia Española. Entonces la RAE la define de la siguiente forma. ¿No? Según la RAE, vea, la cohesión dice, acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí, o la materia de que están formadas. La RAE también lo define como un enlace, o sea, o la unión de algo. En física dice que es la unión entre las moléculas de un cuerpo, o la fuerza que hace que se mantengan unidas las moléculas dentro de un solo cuerpo. Bueno, entonces, ¿en qué se relaciona eso con programación orientada a objetos? Pues, o sea, ¿en qué está relacionado? El muchacho este que está aquí a la izquierda nos dice, en la presente sección se abordarán dos conceptos útiles para analizar la calidad de la interfaz pública de una clase. En otras palabras, nosotros ahorita ya hemos empezado a crear nuestras clases. Por ejemplo, ustedes en la clase presencial de la semana pasada, cada uno de ustedes hizo parejas o tríos y empezó a crear clases. Empezaron a crear atributos, métodos y todo eso. Entonces, seguramente ustedes habrán pensado, bueno, yo siento que mi clase está bien, pero ¿cómo puedo mejorarla? O sea, ¿cómo puedo hacer que sea de mayor calidad? Entonces, podemos hacer a través de dos conceptos. El primero de ellos es la cohesión. Y leo esta frase que está aquí. Una clase debe representar un único concepto. Los métodos y atributos que forman parte de la interfaz pública deben de ser cohesivos. ¿Y qué significa eso? Esto significa que todo lo que pertenezca a la interfaz pública deberá estar relacionado con un único concepto. Entonces por eso viene la palabra cohesión, ¿ve? Es decir, que todo esté relacionado entre sí, que no hay una mezcla de muchas cosas diferentes, sino que sea todo alrededor de la misma cosa. Aquí pongo, sigo leyendo. Si la interfaz pública de una clase se refiere a múltiples conceptos, entonces pues es una buena señal de que no es una clase de buena calidad, ¿verdad? Que se debería separar dicha clase en varias clases. Entonces eso es lo que nos dice la cohesión. Veamos un ejemplo para terminar de entender este concepto. Aquí hay una clase, ¿verdad? Que no tiene mucha cohesión, ¿verdad? Veamos esta clase, ¿verdad? Tiene un constructor, está bien. Tiene tres métodos que se llaman agregar centavos, agregar coras, agregar dólares. Para empezar se llama monedero. Monedero para dar una mayor idea. Con monedero me refiero yo a una bolsita donde yo pueda guardar moneda, ¿va? Así como cualquiera de estas, como esta, digamos. Una bolsita donde yo pueda guardar moneda. A esto me refiero yo con monedero. Entonces,
yo tengo un monedero, yo tengo que agregar centavos, agregar coras, agregar dólares. Vea, yo puedo consultar el total, es decir, qué tanto dinero tengo yo en mi monedero y tengo varios atributos, vea. Valor de los centavos, cuánto vale una cora, es decir, que una cora vale 0.25, un centavo 0.01 y cuántos centavos tengo, cuántas coras tengo. Ah, bueno, entonces aquí la muchacha aquí en la presentación me dice que ella no ve bien esta clase. Ella me dice, aquí coexisten dos cosas diferentes. Un monedero que contiene monedas y calcula el total y el valor de cada moneda. Vea. Entonces, esta clase la verdad es que no está muy cohesiva que digamos, vea, porque tengo dos conceptos diferentes. Alguien me podrá decir, oye, pero funciona. Sí, funciona. Es más, veámosla. Vea. Yo aquí tengo mi monedero. Yo puedo decir, vea, yo tengo aquí mis atributos, tengo aquí ¿cómo se llama esto? Mi constructor que inicializa todo, ¿verdad? Al principio no tengo ningún centavo, cora ni dólares, y yo le doy el valor, ¿verdad? A mis monedas. Yo puedo agregar centavos, agrego coras, agrego dólares, y al final calculo el total. Entonces alguien me podrá decir, oye, pero esto funciona. Sí, funciona. Yo nunca he dicho que no funcione. Es decir, yo puedo crear mi bolsillo, monedero, mi bolsillo, igual mi monedero. Yo le voy a agregar $2, le voy a agregar 2 coras. ¿Y cuánto me debería dar? ¿Verdad? Me debería dar $2.50. ¿Verdad? Veamos el código. ¿Verdad? Aquí lo tengo. Si ejecuto esto, aquí está, podemos ver. No sé si alcanzan a ver. Me dice $2.50. Bueno, entonces, efectivamente, pues, o sea, sí funciona. O sea, yo no he dicho que no funciona. El problema es que no es cohesivo, es decir, esta clase no es de baja calidad. O sea, estoy mezclando dos cosas diferentes. Entonces, mi clase no tiene cohesión. Podemos llamarlo que no tiene responsabilidad única. Entonces, si ustedes quieren, pues la idea es ser buenos programadores, ser buenos desarrolladores de software. Entonces, ustedes quieren que sus clases sean de buena calidad. ¿Verdad? Ustedes no quieren que algo solo funcione ya, quieren que esté bien hecho, quieren que tenga cohesión. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? En la siguiente diapositiva nos dice, va, voy a leer esto, ¿va? Tendría más sentido separar dicha clase en una clase moneda, que sea responsable de almacenar el nombre y el valor, y en otra clase completamente diferente que se llame monedero, que sea responsable de almacenar varias monedas y calcular el total. Entonces, por ejemplo, aquí la señorita aquí de la diapositiva me dice, este diseño es mejor que el anterior, pues tiene mayor cohesión. Es decir, una cosa es la moneda, que como podemos ver aquí a la izquierda, tiene dos propiedades, ¿verdad? Tiene valor, tiene nombre, es decir, ¿cómo se llama? Se llama Cora. ¿Qué valor tiene? 0.25. Y tiene un constructor, ¿verdad? Existe la moneda. Y aparte, existe el monedero, ¿verdad? El monedero tiene un atributo tiene un único atributo, una única propiedad que se llama lista de monedas. Su tipo es una lista de monedas. ¿Verdad? Y alguien me podrá decir, oye, pero ¿y se puede hacer esto? O sea, ¿puedo tener que mi tipo de datos sea una lista? Sí, claro que sí. Mm, Claro que sí, no, nunca se ha dicho que no. Se puede tener una lista de monedas. Es más, en muchos casos va a ser muy útil, ¿verdad? Tengo un constructor, tengo que añadir moneda, ¿verdad? Para poder crear monedas ahí y yo puedo consultar el total. Antes de ver el código, me doy a entender por qué es más cohesivo esta otra forma de programarlo. No sé si me daba a entender hasta ahorita. Perfecto, David Elías, gracias. Los demás compañeros, ¿me da a entender? Perfecto, Frank. Entonces, veamos este código. Voy a cerrar el que tenía antes. Me vengo aquí. Ahora, si se fijan, yo ya tengo dos clases, una que sea moneda, otra que sea moneda. Me voy a ir a moneda. Aquí yo tengo una propiedad que se llama valor, otra propiedad que se llama nombre. Y entonces aquí, por cierto,
alguien me podrá decir, oye, ¿y este private que está aquí, qué onda? Este no lo había visto antes, esto no lo había mencionado. Es la otra posibilidad que yo les había mencionado. Si regresamos al ejemplo que les mencionaba aquí antes, digamos que yo creo otra propiedad. Si yo escribo recuerdan que yo les mencioné, existen dos posibilidades. La primera, que es esta, prop, que es la propiedad normal, propiedad vainilla, ¿va? La propiedad, esta que es, perdónenme, perdón, esa es la primera propiedad que está aquí. Y yo puedo tener esta otra, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice aquí? Una propiedad con un get, es decir, un método accesor público, pero un setter o un método accesor privado. Entonces yo puedo darle clic aquí y crear alguna otra cosa, ¿verdad? Es decir, un entero y otra cosa. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar yo esto? Es decir, cuando yo quiera. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar esto? El getter, que es obtener el valor, ¿no? Está público. Entonces, cuando yo quiera que cualquier persona pues acceda a mi valor, ¿verdad? Cualquier persona puede pues, obtener ese valor, pero yo no quiero que lo modifiquen. Es decir, una vez ya lo seteé, yo no quiero que nadie más lo modifique que no sea yo. Entonces, no sé si me voy a entender con esto. O sea, el getter es público, pero el setter es privado. Y todo pues convenientemente junto en una sola línea. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿por qué moneda es así? Yo les pregunto, muchachos, va, yo ya construí mi moneda, ya le di un valor, o sea, yo ya le puse que las coras valen 0.25 centavos. Ahora yo les pregunto, ¿tendría sentido que una vez la moneda ya se ha creado y exista, yo le cambie el valor o que le cambie nombre? Quizás no, ¿verdad? Ahí como Elías nos menciona, no, o sea, yo ya creé una moneda o sea, mi moneda ya tiene un nombre, digamos que se llama moneda de 10 centavos. ¿Cómo es que le llaman la gente? Tiene un apodo, Dimas, creo que le llaman. O tostones. No, tostones son las de 5 centavos. No me acuerdo. Pero digamos que mi moneda ya tiene un nombre y ya tiene un valor. Entonces no tendría mucho sentido el cambiárselo. O sea, si ya tiene un valor y un nombre, pues que se le quede, ¿no? Entonces yo voy a poner privado esto. ¿Me doy a entender con eso? Ahí serán ustedes, ¿verdad? Los programadores, los que decidan esto. A veces será conveniente que sí, que cambie el valor. A veces será muy necesario, pero a veces no. A veces no quiero que cambie el valor. ¿Verdad? Entonces aquí les ofrezco las posibilidades. Así que bueno, pues esta es mi clase moneda, ¿verdad? Por cierto, recuérdenme, en cualquier momento me pueden interrumpir si algo no está claro. Entonces, esta es la clase moneda. Vámonos al monedero. A ver, ¿qué moneda? Ahora, el monedero lo que hace es tener una propiedad lista de monedas. Entonces, se llama lista de monedas. Vea, es una lista de monedas con un setter y un getter públicos. Tengo un constructor que se llama monedero. Vea que lo que hace es pues instanciar mi lista de monedas. ¿Vea? Y recuerden, vea, que las listas son objetos. ¿Vea? Las listas aquí en C Sharp, en .NET son objetos. Entonces, hay que inicializarlo. ¿Vea? Tenemos que usar esto. Si no se utilizara esto, pues nos da error. ¿Vea? No lo podemos utilizar. Ahora, añadimos una moneda. ¿Vea? Ahora las monedas nos van a dar qué valor tiene, digamos 25 centavos y cómo se llama, Cora. Entonces yo voy a inicializar una moneda, ¿verdad? Perdón, voy a instanciar una moneda y entonces yo la voy a agregar a mi lista de monedas. Y bueno, para consultar el total es tan sencillo como un acumulador, ¿verdad? Double total igual a cero. ¿Verdad? For each, por cada moneda en mi lista de monedas, pues le saco su valor. Aquí estoy utilizando, por cierto, el getter, ¿verdad? De forma implícita. Y después retorno el total. ¿Dudas con esta clase?
¿Estamos bien, jóvenes? ¿Me voy a entender con esta clase? Gracias, Cristian Elías. Perfecto, David, gracias. Ok, entonces vámonos ¿dónde estoy? Aquí. Bueno, entonces ahora en mi main, ahora yo tengo, si se fijan, pues no cambió mucho aquí mi interfaz. Yo tengo mi bolsillo, añadir moneda, añado un dólar, añado otro dólar, añado una cora, añado otra cora. Y si lo ejecuto, pues me va a dar el 250 de siempre. Pero sí o no, ahora se siente un poquito más cohesivo. O sea, ahora es añadir moneda, añadir una moneda en general. Vea. Entonces, esta es una segunda versión de mi programa. Es como está este dibujo de aquí, ¿verdad? Y este es el de, ¿cómo es que se llama? De, se me fue el nombre. De Naruto, creo que es de Naruto. Bueno, entonces aquí hay diferente. No, de Dragon Ball. No me acuerdo de qué anime. De Dragon Ball. Pues. De aquí es diferente. Tengo el monedero, que es un concepto, y tengo la clase, que es otro concepto diferente. Bueno, ok. Entonces, a esto me refiero yo con que tenga cohesión. ¿Verdad? Todas las cosas dentro de un monedero, pues le pertenecen al monedero. Y todas las cosas de la clase moneda son de moneda. Ahora bien, ese fue el primer concepto. Esa es la cohesión. Vamos a otro concepto igualmente importante que se llama acoplamiento y que está bastante relacionado, por cierto. Ahorita acabamos de ver en el ejercicio anterior. Vaya, quizás antes de explicar acoplamiento, les voy a hacer la siguiente pregunta. La clase moneda. Quiero que pongan mucha atención en esta pregunta. ¿Pudiera existir la clase moneda ella solita sin que sin que la clase monedero exista? ¿Puede existir moneda por sí solo? Perfecto, gracias. Ahí Carlos, Fernando, Ana, Denis y varios. Muchas gracias. Sí, moneda puede existir por ella sola, pero les hago la siguiente pregunta. Monedero, ¿puede existir monedero sin que exista moneda? ¿Verdad? No, ¿verdad? Porque monedero, podemos ver que adentro de monedero utiliza una lista de monedas. Es decir, moneda tiene que ya existir previamente, tiene que ya estar programado para que monedero exista, para que monedero funcione. Entonces, si nos vamos al UML, pues, cómo se dibuja eso? Se dibuja de la siguiente manera. Se dibuja con una flechita. La flecha es una línea continua de color negro con una flecha, perdón, con una punta sólida de color negro. ¿Verdad? Entonces, de esa forma se dibuja. Entonces, aquí significa que monedero depende de moneda. Así se lee. Monedero depende de moneda. Entonces, así como menciona aquí este muchacho que está aquí en la diapositiva, dice, nótese que la clase moneda no depende de la clase monedero. Las monedas, menciona aquí él, ¿verdad? No tienen noción de que están siendo recolectadas en monedero. Las monedas existen independientemente de si son almacenadas en un monedero o no. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes maneja monederos? ¿Quién de ustedes tiene un monedero en su bolsillo en este momento? Probablemente muy pocas personas, pero casi todos andamos aunque sea un par de monedas siempre. Entonces, las monedas pues existen independientemente si lo guardamos en un monedero o no. Ahora bien, los monederos no tendrían mucha razón de existir si no existieran las monedas primero. El archivo igual es de... Bueno, ahí sí. Es un concepto diferente. Pero bueno, o sea, si no existieran las criptomonedas, pues tampoco tuviera mucho sentido que existieran pues las wallets, ¿verdad? Las billeteras digitales, creo que sería. Los monederos digitales, eso. Bueno, entonces, este concepto es el que quiero que pongamos atención ahorita. Una clase depende de la otra. Entonces por ahí va el acoplamiento. Entonces, leo esto. Muchas clases necesitan de otras para poder realizar su trabajo. Por ejemplo, la clase monedero ahora depende, y lo pongo en negrita, depende de la clase moneda para calcular el total dinero que almacena. Podemos visualizar la relación de dependencia de la siguiente forma, y es la que ya les mencioné, esta flechita. Ok,
Entonces, esto es un programa chiquito, ¿va? Porque solo tengo un monedero y moneda. Ahora, si ustedes todavía tienen ahí el cuaderno con el que ustedes vinieron aquí a la UCA a hacer su programa en UML, entonces ahora yo les pregunto, su diagrama, el que ustedes hicieron en sus cuadernos, se mira como esta imagen roja que está aquí con un montón de flechas yendo de un montón de lugares a otro montón de lugares, o se mira un poco más limpio, así como unas cuantas flechas. ¿Cómo se mira el dibujo que ustedes hicieron? Entonces, no es necesario que me respondan, pero les comento, ¿verdad? Si en un programa existen muchas clases que dependen unas de otras, entonces se dice que el acoplamiento es alto. Es decir, si muchas dependen de muchas otras, el acoplamiento es alto. Caso contrario, si hay poca dependencia, entonces el acoplamiento es bajo. Entonces, ahora sí les pregunto, vean ahí el dibujo que hicieron ustedes cuando vinieron. ¿Qué tanto acoplamiento hay en los códigos que ustedes hicieron? ¿Hay un acoplamiento alto o un acoplamiento bajo? Fernando menciona que hay bajo, David también, Pablo menciona que hay alto, algún otro tal vez estará intermedio, etcétera. Bueno, entonces, por cierto, digamos, si esto está en color rojo, porque normalmente, pues el acoplamiento un acoplamiento alto es malo y un acoplamiento bajo es bueno, en términos generales. O sea, siempre va a ser normal y siempre va a ser bueno que haya cierta dependencia de unas clases con otras. O sea, no nos podemos quitar la dependencia. O sea, es normal, es sana, es útil. Pero queremos evitar que nuestros programas parezcan una gran... Había un jueguito, ¿cómo es que se llama esto? Una gran tripachuca, eso. Queremos evitar que nuestros programas se miren como una gran tripachuca, un gran montón de flechas de un lugar al otro. Entonces, como conclusión, ya concluyendo. Como conclusión de ahora en adelante va a ser importante dos cosas. Maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento. Es decir, de aquí en adelante yo quiero que cada vez que ustedes que hagan, cada vez, perdón, voy a volver a formular. De aquí en adelante quiero que cada vez que ustedes se enfrenten a algún problema de orientación a objetos y tengan que modelar clases y que unas dependan de otras y etcétera, etcétera, quiero que se pregunten lo siguiente para cada una de las clases. ¿Cómo tengo una cohesión alta? Es decir, tienen responsabilidad única mis clases, es decir, cada clase representa un concepto y solo uno. Si representa varios, pues es una perfecta oportunidad para separarlas. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿tengo un acoplamiento alto o un acoplamiento bajo? Porque si tengo un acoplamiento alto, pues lo mejor será reorganizar las cosas para disminuir el acoplamiento. Entonces, alguien me puede decir, bueno, pero ¿y cuáles son las consecuencias o cuáles son las desventajas de tener un acoplamiento alto? O sea, ¿será realmente tan malo? La respuesta es sí, ¿verdad? Aquí hay dos puntos y ya les comento otro también. Mira, uno sería, si la clase moneda cambia, por ejemplo, un poco intuitivo, si esta clase moneda cambia, como monedero depende de moneda, sí o no que monedero también tendría que cambiar. O sea, si depende de la otra y la otra cambia, pues tiene que cambiar, ¿no? Un poco tiene sentido, ¿no? Entonces, si hay un alto grado de acople, entonces, por ejemplo, imagínense en este dibujito que está acá, por ejemplo, si esta que está aquí, que estoy señalando con el mouse, cambia, solo ahí tendrían que cambiar esta y esta. Y si el cambio es muy grande, pues también tendría que cambiar esta otra. Entonces, ya cambiar una clase, pues ya se volvió en un gran montón de trabajo, ¿va? Algo que ustedes hubieran hecho en media hora ya se convirtió en 3 horas de trabajo. Entonces, hay que huirle a tener un acoplamiento demasiado alto. Esa es una razón. La otra razón es
que si en un futuro nosotros quisiéramos utilizar una clase en otro programa, es decir, digamos que ustedes vieron bien útil esta clase, así que la quieren mover, ¿ve? Y la quieren utilizar en otro programa, quieren reutilizar código. Bueno, entonces, si ustedes quieren mover Monedero a otra clase, perdón, a otro programa, pues tendrían que llevarse moneda también, porque depende de ella. Vea. Otra desventaja de un acoplamiento alto sería, digamos, les comento un poco, digamos, cuando ustedes ya en algún futuro ya trabajen en alguna empresa de software, no sé si alguien aquí tiene hermanos trabajando en algún lugar así. Por ejemplo, cuando ya están ustedes en un sistema grande, en una una empresa privada o algo, existe un departamento que se llama QA, ¿verdad? Que hace pruebas. Entonces, digamos que existen las pruebas unitarias, que son para cada una de estas cositas chiquitas, y después ya son pruebas de integración. Entonces, si hay un acoplamiento alto, ¿verdad? Entonces, si ustedes cambian algo aquí, pues no solamente hay que probar que esto funcione, sino que hay que probar que todas las cosas que dependen de lo que sea que yo estoy modificando también funcionen. Entonces, aquí ya no se volvió solo que hay que probar esto, sino que hay que probar todo lo demás. Y entonces, pues es más trabajo. Entonces, son más razones ¿verdad? Que abonan a que hay que huirle a un acoplamiento demasiado alto. Me doy a entender, muchachos. Dudas, consultas. Hola, hola. Perfecto, David, Elías, gracias. ¿Los demás? ¿Están bien? Bueno, pues espero que sí. José menciona ahí, gracias, José. Ok, va, entonces, pues, ese ha sido pues el segundo tema del día de hoy. Veamos uno más, es la sobrecarga. Eh, una pregunta. Muy probablemente ya tocamos el tema de la sobrecarga en la materia pasada. ¿Alguien de aquí recuerda qué es la sobrecarga? Cuando se declaran varias funciones, o en este caso métodos, y el programa va a decidir cuál usar dependiendo de los parámetros que se te pasen. Exactamente. Muy buena respuesta, Fernando. Va, tal como mencionó Fernando, ¿verdad? La sobrecarga es eso. Por ejemplo, en la materia pasada, nosotros podíamos tener varias funciones que se llamaran igual, ¿verdad? Y que tuvieran alguna diferencia, ¿verdad? Puede ser, tendría que ser en la cantidad o en el tipo de los atributos, ¿verdad? Perdón, de los parámetros. Y entonces sería el lenguaje el que diga, voy a utilizar ahorita esta, voy a utilizar ahorita la otra. Entonces, la sobrecarga, y eso quiero que ustedes lo sepan, pues, porque hay mucha gente que se confunde con eso. La sobrecarga realmente no es algo de la orientación a objetos, es algo de la programación estructurada. Es el hecho de que yo puedo tener más de una función con diferente firma. La firma es el tipo de dato, el nombre, la cantidad de parámetros, el tipo de los parámetros, el orden de los parámetros. ¿Que se utiliza más en orientación a objetos? Sí, se utiliza más en orientación a objetos, pero estrictamente viene de la programación estructurada. Entonces, como mencionó Fernando, nosotros podemos sobrecargar métodos. Entonces, si nos vamos directo al código, tenemos aquí estos dos métodos. Los dos se llaman añadir moneda. Pero, hay una sorpresa. En el primero, yo tengo un parámetro que es de un tipo, es tipo moneda. En el segundo, yo tengo dos parámetros que tendrán otros tipos, pues este es double y este es string. Entonces, yo tengo dos métodos que se llaman igual, pero tienen diferente firma. ¿Qué es la firma de un método? Es como es como el prototipo, más o menos, como hacemos más. Es el nombre, la cantidad de parámetros, el tipo de los parámetros y el orden de los parámetros. Eso es una firma. Entonces, si tienen diferentes firmas, pero se llaman igual, entonces a esto se le dice que el método está sobrecargado.
que esta es la primera sobrecarga y esta es la segunda sobrecarga. Y entonces aquí pongo, en C# y en Java es posible sobrecargar métodos y constructores. Bueno, los constructores los voy a mencionar despuesito. Siempre y cuando los parámetros sean distintos. Es decir, distinta cantidad de parámetros o de distinto tipo. Entonces, esto sería la sobrecarga de métodos. No sé si soy claro. Bueno, entonces, veamos lo que comentan estos dos jóvenes aquí. La señorita nos dice, ¿verdad? Para sobrecargar métodos, pues importa la cantidad y el tipo de los parámetros que se piden. No importa el tipo de datos devuelto. Es decir, si la única diferencia es el tipo de datos, pues entonces eso no va a funcionar. ¿Verdad? Tiene que ser la cantidad y el tipo de los parámetros. ¿Qué es lo que dice este otro muchacho aquí? Él dice, es decir, que no es posible crear dos métodos que tengan el mismo nombre, los mismos parámetros, pero que retornen valores distintos. Entonces, eso no se puede. ¿Por qué? Porque el compilador se confundiría. Que es cabal como Cristian lo ha resumido. Se puede si la firma es diferente. ¿Me voy a entender con la sobrecarga de los métodos? Ya se recuerdan un poco de la materia pasada, donde mencionábamos un poquito esto. Menciona David que sí, gracias David. Algunos otros tal vez no mucho. Elías dice que más o menos. Tal vez algún otro no se recordará, pero bueno, vea, la sobrecarga es eso. Vea. Yo puedo tener métodos varios y yo puedo hacer varias sobrecargas. Yo podría tener todas las sobrecargas que yo quiera. Vea. Siempre y cuando pues la firma de los métodos sea distinta. Ok, esa fue la sobrecarga de métodos. Veamos la sobrecarga de constructores. Vale. La sobrecarga de constructores, es más, esa sobrecarga nosotros ya la hemos hecho varias veces. Nosotros la teníamos aquí. Creo que era aquí. No era aquí. Aquí. No era aquí. ¿Dónde la habíamos visto? Hoy la vimos. Más arribita. ¿Dónde fue que la vimos hoy mismo? Aquí. No fue aquí. No, fue en este. Era aquí. Teníamos aquí teníamos una sobrecarga, si se fijan. Sí o no, este es un constructor y este es otro constructor. Se llaman igual, pero tiene diferente cantidad de parámetros. ¿Sí o no? Yo puedo poner sobrecarga de constructor número 1. Digamos que yo el ID lo voy a poner igual a 0, digamos. El datetime lo voy a poner igual a hoy. Uy, espérense. Fecha de vencimiento lo voy a poner igual a hoy. Y precio lo voy a poner igual a... En realidad, este no es un buen constructor, ¿vea? Porque el precio, un buen precio por defecto no debería ser 0, ¿vea? Tendremos que pedirlo. Vea. Pero digamos que yo aquí tengo una sobrecarga de constructor número 1. Una sobrecarga de constructor número 2. Y sí o no, yo pudiera tener cualquier cantidad de sobrecarga. Yo pudiera tener otra sobrecarga, digamos, de que tenga solo el ID, por ejemplo. Entonces yo ahorita tengo sobrecarga 1, 2 y 3, es decir, todas se llaman igual, pero esta tiene ningún parámetro, esta tiene 3 parámetros y esta tiene 1. Y yo pudiera seguir, pudiera hacer otra solo con 2 parámetros, otra que tenga 2 parámetros pero tenga un entero y un datetime, otro que tenga un entero y un double, otro que tenga un datetime y un double. O sea, yo pudiera hacer un montón de combinaciones, ¿verdad? O sea, tampoco hay que usar de las sobrecargas. O sea,
No hay que tener un montón, ¿verdad? Pero les comento que es posible. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y yo quisiese ir respetar esto? Es decir, yo quiero tener este que sea igual que este. Veamos qué error me dice. ¿Qué error me da? Vaya, aquí está, miren, esto es lo que quiera que vieran. Aquí me dice, un miembro tiene la misma signature, es decir, la misma firma, que otro que ya está declarado. Es decir, me dice, mira, fíjate de que vos querés sobrecargar las cosas, pero ya hay otro que tiene la misma firma, entonces no se puede. Tenés que cambiarle algo. Le cambio algo de esto, ya le cambié la firma, entonces no hay ningún problema. Me doy a explicar con la sobrecarga de constructores o en general, vea, con la sobrecarga en general. ¿Y qué pasaría si tenemos dos métodos que piden los mismos parámetros, pero los piden en un orden distinto? Mostraría un error también. Vaya, muy interesante pregunta. Hagámoslo. Vea. Por ejemplo, veamos este que se llame, no que sé, aumentar el salario. Doble aumento. Se llame salario más igual aumento. Digo, vaya, y yo pido alguna otra cosa, digamos, otra cosa, solo por tener más de un parámetro. ¿Va? Vaya, yo puedo tener otro, digamos, yo aquí tengo sobrecarga número 1. Sobrecarga número 2. Vea, va. Si yo tengo, va, creo que ha quedado claro que si yo los tengo idénticos hay un error. ¿Va? Me dice que ya tiene la misma firma. Va. Si yo pido otro tipo de dato, por ejemplo, aquí tipo, digamos, un data, digamos, la fecha a partir de la cual el aumento va a ser válido, digamos. Bueno, entonces yo tengo dos parámetros, pero yo aquí tengo un double y un entero, y yo aquí tengo un double y un data. Entonces son diferentes, o sea, tienen diferente firma. La firma de este es la firma es esta, ¿verdad? Y la firma de este es esta. Entonces, ¿es esto diferente a esto? Sí, tienen diferente firma. Así que sí se puede sobreescribir. ¿Verdad? Ahora yo pudiera decir, va, yo voy a hacer una sobrecarga número 3. En vez de un datetime voy a pedir un booleano, por ejemplo. Entonces la firma ahora se vuelve así. La firma de mi tercer método ahora es un double y un bool. Entonces, este y este es diferente. Entonces, oye, yo puedo hacer esto legalmente. Vaya, alguien me puede decir, mira, ¿qué pasa si yo vengo, pero yo le cambio el nombre? Yo le pongo algo aquí, yo le pongo algo aquí. Por ejemplo, ¿será válido esto? No, porque sí o no, esta firma y esta firma es la misma. Entonces, si yo solo le cambio los nombres, entonces no. Esta es la misma firma, esto no se puede hacer. Yo tendría que hacer algún cambio, es decir, disminuirle la cantidad de parámetros, aumentarle la cantidad de parámetros o cambiarle el tipo de dato. ¿Me doy a entender? Respondo a la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Cristian menciona, ¿y si se invierte la firma? Bueno, entonces estaría cambiando la firma. Por ejemplo, yo puedo tener una sobrecarga número 4. Tú dices hacer esto. Aquí. En realidad, yo estoy cambiando la firma. Es decir, esto, pues no es lo mismo que esto. Son diferentes. Entonces yo sí lo puedo hacer. Lo otro que les comento, o sea, si bien es posible, pues tampoco hay que abusar de la sobrecarga. O sea, tampoco voy a tener un montón de sobrecarga.
Entonces hay que usarlo pues racionalmente. Por cierto, Gerardo menciona, la sobrecarga puede generar acoplamiento. No, porque el acoplamiento, ¿dónde estoy? Aquí. El acoplamiento es relacionarse entre clases, es decir, que una clase dependa de la otra. Si se fijan, el acoplamiento sucede dentro de la misma clase. Aquí yo no estoy involucrando muchas otras clases. Digamos que yo vengo y en lo que sí puedo generar acoplamiento con sobrecarga es que digamos que en la sobrecarga 2 yo utilice una clase que se llame moneda, en la sobrecarga 3 yo utilice otra clase que se llame billete, en la sobrecarga 4 otra clase que se llame tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces ahí sí. Entonces ahora estoy haciendo que en mi clase monedero, digamos, depende de otras 3 clases. Y entonces ahí sí estaría generando más acoplamiento, pero no sería la sobrecarga el que lo haga, sino que la dice el diseño de mi clase. Por cierto, bueno, antes de mi otro comentario, no sé si me voy a entender con lo que le dije a Gerardo. ¿Te respondí la pregunta, Gerardo? Perfecto. Por cierto, no sé si se fijaron de que a propósito, yo no puse el tipo de dato devuelto en la firma. Es decir, yo no he puesto stop void aquí. En la firma no está el tipo de dato devuelto. ¿Por qué? Porque si yo viniese, yo quisiera hacer esto mismo, pero darle entero, alguien me pudiera decir, o sea, mira, pero yo la verdad yo lo veo diferente porque este devuelve en void y este devuelve en entero. No, me sigue diciendo, lo voy a poner acá. Aquí me dice, miembros con la misma asignatura ya están declarados. Entonces, el tipo de dato devuelto no es parte de la firma, ¿verdad? O sea, el tipo de dato devuelto no nos permite hacer sobrecarga. Solo para que les quede claro, que a propósito, yo no puse pues los tipos de datos. Entonces, eso es con la sobrecarga. Entonces, habiendo ya, espero que la sobrecarga ya estén bien claras, ¿vea? Pasemos pues a la sobrecarga de constructores. En específico, a llamar a un constructor desde otro constructor. Sí, sé que suena un poco raro, pero veamos cómo funciona. Voy a leer esto que está aquí. Respecto a la clase moneda, ¿qué sucedería si quisiéramos implementar 2 constructores? Uno que solicite los parámetros de construcción, valor y nombre, y otro que no solicite nada, pero que por defecto cree una moneda de $. Es decir, que se llame $1 y que valga $1. Alguien me podrá decir, no, hombre, es que mira, es que eso es bien fácil. O sea, yo pido los valores en el primero y en el otro yo le dejo quemado el valor, la cadena de texto $1 y le dejo quemado el número 1. Sí, se puede hacer, pero sería un poco repetir código, ¿no? Entonces, es posible inicializar un atributo para eso, pero también es posible llamar a otro constructor de la misma clase. ¿Cómo así? Entonces, aquí les pongo este código. Atención, por favor, en este código. Tengo el primer constructor, moneda, y pide valor y nombre. Valor y nombre es nombre, archivo, nada del otro mundo. Pero ahora tengo un segundo constructor que se llama moneda. Ahora, yo digo moneda, 2 puntos, y ocupo la palabra reservada this, ¿verdad? Seguida de paréntesis. ¿Y qué es esto? Estos son parámetros de construcción, es decir, esto que yo tengo aquí es la llamada al constructor de aquí arriba. Así como sugiere esta flecha. Yo estoy mandándole a llamar al constructor de arriba que se ejecute con estos valores, ¿vea? Y adentro, adicionalmente, yo puedo hacer otras cosas. Yo puedo hacer cualquier otra cantidad de cosas. Y bueno, entonces ya me ahorré unas 2 líneas de código, ¿verdad? O sea, ahorita este constructor es bastante sencillo, pero imaginémonos que dentro del primer constructor yo tenga que hacer varias cosas, va a conectarme a una base de datos, cargar algún archivo, cargar alguna interfaz gráfica,
imprimir algo, no sé, ¿verdad? Entonces yo me ahorro código mandándolo a llamar. No sé si me voy a explicar con esto, muchachos. Veamos un código. Voy a cerrar esto. Cristian hace una pregunta muy interesante. Si esto no genera un bucle. No, porque el código, aquí en nuestro, ¿cuál era esto? Moneda. No, porque si se fijan aquí, vean. La segunda sobrecarga, esta, manda a llamar a la primera. Pero yo aquí le mandé dos parámetros. Vea, entonces, esto me manda a llamar a este. Y a su vez, este constructor no manda a llamar a nadie. Vea, entonces, no se genera un bucle. Es decir, si yo mando a llamar a este, lo que va a hacer es llamar al de arriba y viene el de arriba y se ejecuta. Y ahí termina. Y si hay alguna otra sentencia que es opcional, o sea, si uno quiere lo pone, si no, no, entonces se ejecuta. Y entonces ya tenemos un constructor sobrecargado, ¿verdad? Y que uno manda a llamar al otro. Entonces, es más, de ahora en adelante, cuando ustedes hagan eso, va a tener un constructor, por ejemplo, vámonos aquí. ¿Dónde está? Producto. Por ejemplo, digamos, voy a borrar este. ¿Se acuerdan de este código que teníamos hace un ratito? Tenemos un constructor en blanco y tenemos este otro constructor, ¿se acuerdan? Va. Entonces, ¿cómo puedo transformar esto a lo que yo les decía? Yo voy a usar esto. Yo voy a decir dos puntos y voy a usar this. Este es un pequeño spoiler de la clase del jueves. Pero ahorita voy a usar this. Y entonces yo voy a mandar a llamar a este constructor. Pero en ID yo le quiero poner 0. De 0. En fecha, yo quiero poner la fecha de ahorita. Y en precio, yo le quiero poner 0. Voy a llamar 0. Y entonces ya esto ya no es necesario que lo haga. Vea, aquí lo dejo vacío. Y listo, entonces ahora, si alguien me manda a llamar mi primer constructor, lo que va a hacer este es hacer una llamada a mi segundo constructor. ¿Verdad? No sé si me explico, muchachos. Entonces, es más, de ahora en adelante, cada vez que ustedes hagan esto, pues inclusive será hasta más productivo, o sea, nos ahorramos más tiempo, nos ahorramos más líneas de código, hacer este truco, mandar a llamar a uno desde el otro. ¿Me explico? David pregunta, si no se pone esa sentencia, se dejan las llaves. O sea, si no se usa esto, pues entonces lo de siempre, es decir, se deja tal cual como está. ¿Ya? Pero la gracia sería pues hacer esto. Ajá, David, adelante. Aquí se puede poner algo o no. Es decir, yo aquí puedo poner algo más, por ejemplo, console.whatline. De aquí puedo poner cualquier cantidad de cosas que yo quiera, ¿verdad? Y estas se van a ejecutar después de hacer hecho la llamada. Es decir, en primer lugar, digamos, yo puedo hacer esto. En primer lugar, espérense, para algo tengo la Wacom aquí. Denme un par de segundos. Voy a poner esto. Es que tengo una tableta gráfica aquí. Aquí está. Lo primero, lo primero que hace el usuario, lo primero que hace el usuario es mandar a llamar esto. Este es lo primero. Ahora, lo segundo que va a pasar es que este va a mandar a llamar a este.
Este es lo segundo. Ahora, lo tercero que va a suceder es que se va a mandar a llamar todo esto. Y después, lo cuarto que va a suceder es que se va a ejecutar todas las sentencias que yo tenga aquí. Entonces, primero es este. Segundo, sucede la llamada. Tercero, se ejecutan todas estas. Y cuarto, se ejecutan todas las sentencias que yo tenga aquí. ¿Me doy a explicar? O sea, ahorita tal vez no le vemos mucho beneficio porque el otro constructor solo son 3 líneas. ¿Verdad? O sea, tampoco es un código muy complejo. Pero cuando ya tengamos algo más grande, pues ahí sí que le vamos a ver más ventaja. ¿Me voy a entender, muchachos? Hola, hola. Perfecto, David. Gracias, Cristian. Todo bien. Espero que sí. Vaya. Vamos ya a la última sección de la clase del día de hoy. Creo que ya han sido bastantes conceptos, pero para no dejar muy cargada la clase del jueves, veamos aunque sea el principio. ¿O qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten ya cansados? ¿Vemos solo el inicio o lo vemos todo lo estático? ¿Qué les parece? Démosle mención a Michelle, David también. Perfecto, continuemos. Entonces, vaya. Si recordamos, yo a veces les mencioné un par de ocasiones, miren, ustedes confíen en mí, pongan static y va a funcionar, ahí después les explico. Así que pues el día llegó, vean. Entonces, veamos qué significa lo estático. Vaya, antes que nada, quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Para evitar la mayor cantidad de confusiones, ¿verdad? Porque hay veces que la gente se puede equivocar. Entonces tengo aclaración. Si la traducción pudiese ser engañosa, o sea, si nosotros leemos static, nosotros pudiésemos creer que significa estático o constante, pero no. Entonces, desde ahorita yo quiero que digan, static no significa estático, static no significa constante. Bueno, entonces, ¿qué significa? Significa que el miembro pertenece a la clase y no a una instancia en específico. Un momento, tal vez no me di a explicar. Y alguien me puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué significa que pertenezco a una clase? Y no, ¿qué es esto? Van a decir. Pues, calmado, tranquilos, paciencia. Static tampoco significa que algo esté fijo o que no pueda cambiar. O sea, algo estático sí va a poder cambiar. Y aquí viene lo más importante. Tendrá el mismo valor para todos los objetos que se hayan instanciado de una clase en particular. Ajá. Ahí ya tenemos el pequeño indicio de qué es lo estático. O sea, lo estático le pertenece a la clase, no a las instancias. Ya tenemos una idea preliminar. Entonces, estáticos existen 3 cosas. Están los métodos estáticos, están los atributos estáticos y están las clases estáticas. Teóricamente también hay constructores estáticos, pero esos se utilizan tan poco en la vida que... Están los métodos, los atributos y las clases. Entonces, veamos primero los métodos. Es posible decir que los métodos se clasifican en métodos de instancia y métodos de clase. Los métodos de instancia son aquellos que operan en una instancia específica. En otras palabras, los métodos comunes y corrientes, los métodos que hemos utilizado hasta el momento. O sea, todos estos métodos, me voy para acá. Bueno, este no tiene. Por ejemplo, este método de distancia, este método de distancia, este método de distancia. O sea, los métodos comunes y corrientes. Aquellos métodos que si yo me voy al main
Ah, sí, este es el programa ya más completo. Espérense, me voy a ir al anterior. Vaya, aquellos métodos que yo tenga esto, miren, yo tengo una instancia, o sea, mi bolsillo, si recordamos, mi bolsillo es una instancia de la clase monedero. Entonces, si yo tengo una instancia, punto, el método, entonces este método se llama método de instancia. Ok. Bueno, entonces, estos son los métodos, ¿va? Los métodos normales, los métodos que hay que instanciar un objeto de la clase para poder utilizarlo. Esos son los métodos de instancia. Ok, ahora, existen los métodos de clase. Los métodos de clase también son llamados métodos estáticos. Ajá, o sea que, por el contrario, ¿va? Los métodos de clase, como su nombre lo indica, pertenecen a una clase, no a una instancia en específico. Y aquí pongo en rojo y en negrita para que nos quede bastante claro. Para utilizarlos, no es necesario instanciar ningún objeto. Alguien me podrá decir, oye, pero eso suena bastante raro, bastante exótico. No, la verdad es que ya los hemos utilizado. Por ejemplo, el math.pow, el math.round. ¿Qué otro tipo de esto hay? Por ejemplo, los hemos utilizado todo el tiempo. Por ejemplo, el console.writeline. Por ejemplo, para escribir writeline, no tenemos, o sea, nosotros, aquí, mira, nosotros no hacemos algo así como console, una consola igual new console, eh, saber qué aquí, y después nosotros ponemos una consola.writeline, por ejemplo. Nosotros no hacemos eso, o sea, si writeline funcionara así, entonces writeline aquí fuera un método de instancia, pero no, esto no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es console.writeline. ¿Qué otras cosas hacemos? Por ejemplo, ¿se acuerdan del convert? Convert.toInt, por ejemplo. Entonces, convert es la clase y toInt es el método, ¿verdad? Entonces, no sé si lo ven, son métodos que no tenemos que instanciar nada más. O sea, directo desde la clase, nosotros podemos mandar a llamar a estos métodos. Entonces, a estos métodos, nosotros los conocemos con el nombre de métodos estáticos o métodos de clase. Vean. Entonces, aquí les pongo este método, math.pow. Math es la clase y pow es un método estático. ¿Por qué? Porque no hay que instanciar nada. ¿Me doy a explicar? No sé si ya se habían hecho esa pregunta, no sé si me doy a explicar con el ejemplo. Quiero ver, alguien hace una pregunta aquí. David pregunta, ¿una clase estática es aquella que no se puede instanciar? Vaya, te estás adelantando un poquito en el tema, pero la respuesta es sí, ¿verdad? Una clase estática es aquella que pues, no hay que hacerle instancias, no hay objetos de esas clases. ¿Ya? Pero ahí nos estamos adelantando un poquito, pero sí, David, exactamente. Jóvenes, me doy a entender con los métodos estáticos, por lo menos cómo son, ya vamos a ver cómo programar uno, pero Sí, por lo menos el entiendo. concepto. Perfecto, Michelle, gracias. Vale, veamos cómo programar uno, de hecho. Uy, ejemplo, voy a abrir aquí otra clase, otra solución. Una solution. Ya donde estoy. Métodos estáticos. Vaya, por ejemplo, yo voy a crear una clase. Una clase que se llame ¿qué? Que se llame prueba. Vaya. No, clase ejemplo. Clase ejemplo. Solo por decirlo. Digo, entonces, si yo tuviera un método normal, digamos, creemos un método de instancia. Creemos un método de instancia. Es un método común y corriente, ¿no? Pongo public, void, voy a poner de una forma muy creativa método instancia. Y voy a poner un int
Voy a poner un string algo. Y aquí al enter. Voy a poner un console.writeLine. Este es un método de instancia. Entonces, ¿cómo lo utilizo yo? Por cierto, creo que puedo hacer esto. No era esto. No me acuerdo. Bueno. Como es un método de instancia, vea, yo lo voy a utilizar como los métodos comunes y corrientes. ¿Ve? Entonces yo tengo que hacer clase ejemplo x igual mi clase ejemplo. Y entonces yo dijera, va, x punto, y ahí me sale, ¿verdad? Método de instancia. Y aquí le pongo hola. Y lo ejecuto. Hasta ahorita es un método de instancia común y corriente. Algo que todos sabemos hacer. Hasta aquí no he introducido nada nuevo. Vaya, ahora vengamos y que hagamos método de clase o estático. ¿Cuál es la sintaxis? Para empezar, sería public. Y ahora esto, mira, static. Public, static void. Y ahora nuevamente, ¿verdad? En un brote de creatividad lo voy a poner método estático. 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 String, otro algo. Y aquí voy a escribir lo mismo. Más, voy a escribir lo mismo. Ah, pero que ahora hacemos otro algo. Chivo, entonces ahora este método es estático. O sea, este método, el método que se llama método estático, no necesito yo instanciar una, valga la redundancia, una instancia o un objeto de la clase ejemplo para poder utilizar. Entonces, ahora yo les hago la pregunta del millón. ¿Cómo creen que yo puedo mandar a llamar a mi método estático aquí desde el main? ¿Cómo lo puedo mandar a llamar? Ahí está. David tiene la respuesta de oro, la respuesta del millón. Yo tengo la clase, punto. Ah, y ahora me salen, miren, aquí me salen los métodos, veo aquellas cosas que son estáticas, que son cosas de la clase. Entonces, método estático. Y aquí sí yo le voy a mandar, hola, pero en estático. Entonces ahora vengo y ejecuto esto. Entonces ahora, vea, el método de instancia, yo necesito una instancia para ejecutarlo, pero mi método de clase no. El método de clase o el método estático lo hago directamente desde pues la clase. ¿Me explico con este ejemplo, muchachos? Ahorita todavía no vemos como la ventaja de usarlo. Ahorita solo quiero que lo conozcan, que sepa que existe, cuál es la sintaxis, cómo se declara. Ya después le vamos a sacar pues la utilidad, ¿verdad? Pero ahorita solo quiero pues que sepan cómo usarlo. Bueno, entonces, gracias ahí a los que comentaron, ¿verdad? Este es el método instancia, este es un método estático. Así que vaya, aquí hay un pequeño video que les recomiendo que miren después. Dura como 6 minutos, ¿verdad? Es algo pequeño. Entonces, veamos otro par de teoría antes de ir terminando la clase. Una clase estática no puede contener métodos atributos estáticos. Perdón, una clase no estática, lo leí al revés, puede contener métodos atributos estáticos. Si o no es lo que acabo de crear. Yo aquí tenía una clase no estática. La clase ejemplo es una clase común y corriente, ¿no? Pero tiene algo estático adentro. Entonces no les estoy mintiendo, esto es cierto. Una clase no estática o una clase común y corriente, pues puede contener cosas estáticas adentro. El miembro estático es invocable en una clase, incluso si no se ha creado ninguna instancia de la clase. En otras palabras, es lo que tengo acá. Es decir, el método estático yo lo puedo invocar aún sin haber instanciado nada. Bueno, y alguien me puede decir qué significa invocar. Entonces, la señorita aquí se nos adelanta, nos dice, invocable significa que se puede utilizar desde el main.
O sea que el método estático lo usé en el main. Chivo. Y eso, siempre se tiene acceso con el nombre de la clase. Ahora bien, adelantándonos a los atributos estáticos, solo existe una copia de un atributo estático, independientemente del número de instancias que se creen. Entonces, los atributos estáticos es un tema aparte. Vea que lo menciono dentro de un minuto, pero antes de entrar a los atributos estáticos, me doy a entender qué es un método estático. Ven la diferencia entre una instancia y un estático. Aquí en el código, si se fijan, solo es estático, no hay mayor diferencia, solo es estático. Ya en el modo de usarlo, sí, ahí es bastante diferente. También el propósito con lo que lo vamos a crear es diferente, pero un paso a la vez. ¿Estamos bien? Sí, de momento todo bien. Perfecto, Michelle, muchas gracias. Vaya, pues, vaya. Continuemos con los atributos estáticos y dejemos las clases estáticas para la siguiente sesión. ¿Qué les parece? Bueno, en este momento yo viniera y les mostrara una diapositiva súper creativa y bonita con los atributos estáticos, pero no me alcanzó el tiempo. Entonces, se los voy a mostrar como lo tenía en el formato antes. Esta es la clase que yo di el año pasado. Ahorita siento que es un poco más bonito aquí con colores y con muñequitos. Antes era un poco más aburrido. Entonces, pero se lo muestro aquí, porque me disculpan, no me quedó mucho tiempo. Pero bueno, les hago la siguiente pregunta. Digamos que yo hubo un examen, yo les pregunto esto. Se desea agregar un atributo número de cuenta a una clase cuenta bancaria. También se desea que la asignación del número de cuenta se dé de forma secuencial. Es decir, la primera vez que se instancia un objeto deberá tener 1 como número de cuenta. La segunda vez deberá tenerse 2 y así sucesivamente. Ojo, pero no es, el 1, el 2, el 3 no es un parámetro de construcción, sino que de forma automática quiero que al instanciarlo se aumente ese contador. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Alguna forma que se les ocurra. Es decir, cada cuenta tendrá un número asignado de forma automática y va a ser imposible que existan duplicados. ¿De qué forma pudiese yo hacer eso? La verdad es que con lo que hemos visto, pues no lo podemos hacer. Tenemos que hacer atributos estáticos. Y entonces aquí les muestro este dibujo. Yo tengo tres instancias. Yo tengo una clase que se llama cuenta bancaria y yo tengo 3 instancias. En la primera instancia tiene el código 1, en la otra tiene el código 2, en la otra tiene el código 3. Entonces, eso que tenga un código, pues eso es propio de cada clase. Perdón, propio de cada instancia. Pero el contador, vea cuánta yo he asignado, eso tendrá que ser de la clase, ¿no? Ese tendrá que ser uno solo, un general. Entonces, eso tendrá que pertenecerle a la clase, no a la instancia. Entonces aquí les muestro este código. Entonces, por ejemplo, en otras palabras, lo que yo quiero es esto, que en el main yo instanciar una cuenta de cuenta bancaria y que me diga número de cuenta 1. Después, si se fijan, lo único que instancio es instanciar otra vez y que me diga 2 y que hacer otra y que me diga 3. Y miren, aquí me sale 1, 2, 3. O sea, ¿cómo puedo hacer esto si cada instancia es diferente? Lo puedo hacer de esta forma. Yo tengo atributos de instancia, es decir, cada objeto tendrá los suyos, que es balance y es número de cuenta. Balance es la cantidad de dinero, ¿verdad? Y el número de cuenta es esto. La primera tiene 1, la segunda tiene 2, la tercera tiene 3. Pero ahora viene el meollo del asunto, los atributos de clase. Y lo más importante es esto que voy a sombrear ahorita. Solo existe uno. Todos los objetos lo comparten. Y entonces yo le llamé de aquí una forma bien creativa, ¿verdad? Contador estático. ¿Por qué? Porque es estático. Es decir, le pertenece a la clase. Y aquí quisiera volver a mencionarles lo que les mencioné hace un ratito. Static no significa que esté fijo, no significa que no pueda cambiar.
O sea, lo estático sí puede cambiar. Lo que pasa es que va a tener el mismo valor para todos los objetos que sean instanciados de una clase. O sea, le pertenece a la clase, no a la instancia. Quizá al principio es un poquito difícil de ver, pero pues espero ser claro, espero darme a explicar. Me doy a explicar, muchachos, con esto de que este contador lo comparten todos los objetos de la clase, porque le pertenece a la clase, pero balance y número de cuenta va a ser propio de cada uno de los objetos. ¿Me explico con eso? Sí. Perfecto. Entonces, pues es este dibujo, ¿verdad? Es decir, este contador le pertenece a toda la clase, pero a los demás. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo, bueno, voy a modificar esta. Digamos que yo lo convierto en público, ¿va? No debería, pero digamos que yo lo convierto en público. Entonces, si yo aquí viniera y pusiera console.write, contador estático 1, cuenta 1, punto, yo le pusiera contador estático. Es decir, si yo hago esto, uy, sí, no. Va, si yo hago esto, pues lo que va a pasar es que pues me da error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contador estático no le pertenece al objeto, le pertenece a la clase. Entonces ahora lo ejecuto. No es por el punto y coma. También. Sí, gracias. Nada más, aquí está. Aquí está, el contador estático ahorita está en Treve. Entonces, este atributo, digamos, que al final es un atributo, ¿no? Pues le pertenece, gracias Michelle, por cierto, le pertenece a la clase, no a cada instancia. De igual manera que esto, el método de instancia yo tenía que instanciar algo, pero el método estático no instanció nada desde la clase. Entonces, lo mismo. El atributo de instancia, aquí puedo poner atributo de instancia o atributo normal. Y este es un atributo estático. Así que pues eso es un poco ya más explicado, ¿verdad? ¿Qué significa lo estático? Me doy a explicar, muchachos. David pregunta, ¿se puede cambiar en instancia o solo en la clase? Pues como menciono de que solo existe uno, o sea, uno por toda la clase, o sea, si alguna de las instancias lo cambia, pues va a cambiar para todas, ¿verdad? O sea, si yo cambio los atributos de instancia, pues va a modificarse solo para esa instancia. Pero si yo lo cambio en el atributo estático, pues va a cambiar para todos. ¿Por qué? Porque solo existe uno. Y pues bueno, ya me tomé más del tiempo que de la clase. Así que las clases estáticas las comento en la siguiente clase, en la siguiente sesión, ¿verdad? Pero pues, un poco adelantándonos, ¿verdad? Es como la generalización de esto. Puedo tener clases estáticas. Las clases estáticas tienen únicamente miembros estáticos. Así que pues eso lo vemos el jueves. Así que bueno, pues muchas gracias pues, por su asistencia, por su participación y pues que tengan un muy buen día, ¿verdad? Me voy a quedar un par de minutos si hay más dudas, pero cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Que tengan un muy buen día. Gracias. David, sí, todos los conceptos que he estado diciendo y que voy a decir aplican para todos los lenguajes orientados a objetos, ¿verdad? Para C++, para Python, para Java, para todos, para todos. Lo que podrá cambiar es la sintaxis, ¿verdad? Que en algunos se escribe de una forma y otros se escribe de otra, pero el concepto es el mismo. Perfecto, estamos bien. Que tengan un feliz día.